Buenos días. La sesión de ayer, que fue una sesión un poco larga para la metodología de trabajo que yo había explicado el primer día, tocamos varios temas. Quizás la idea era un poco ser muy abarcativa y terminó siendo quizás un poquito extensa para la idea de este tipo de cursos. Pero vamos a tratar de tomar parte de lo que dejamos ayer al final de la charla para redondear un concepto que no quiero que quede por la mitad o por lo menos sin desarrollar en su máxima expresión, en lo que vuelvo a decir nos permite este curso. Y sería bueno plantearnos, volver un poquito atrás en cuanto dijimos que empezábamos con el estudio de determinados delitos. Por ejemplo, hablamos del homicidio y esa parte, digamos que la dejamos por bastante bien conversada. Pero hablamos de la propiedad y ahí sí yo quiero hacer un poquito de hincapié. ¿Se acuerdan que al principio de la charla de propiedad dijimos que la idea más que nada era más que ustedes tuvieran el conocimiento, si no acabado, de determinados delitos para que les sirviera como base para el futuro? Dijimos que la propiedad era un concepto que venía de derecho civil, que tiene que ver con una relación jurídica que tiene una persona con la cosa. O por lo menos, más o menos, así lo explicamos. La relación jurídica con la cosa es porque, bueno, no se puede ser propietario de personas, pero sí de bienes. Y ahí especificamos cómo en esa división que realiza el Código Penal uruguayo en el libro 2 de la parte especial de los títulos, el título 13 de la propiedad, iba dividiendo el ataque por parte del sujeto activo a la propiedad con diferentes modalidades. Dijimos que el capítulo 1, el título 13, hablaba de ese ataque, de esa propiedad mueble, de delito contra la con violencia en la cosa. Especificamos y está escrito ahí en una de las transparencias, una diapositiva, cómo era esa ficción jurídica. Luego hablamos de la rapiña, que es el capítulo 2 del título 13, que ya es la violencia contra la persona, Pero, ¿por qué hice así yo esa primera parte del estudio? Para que ustedes comprendieran cómo el hurto, cuando se le adicionaba un requisito condicionante, como era la violencia o la amenaza, se transformaba en rapiña. O sea, en la base de la rapiña siempre está el hurto, hacerse de la cosa ajena mueble, pero en este caso con violencias o amenazas. Claro, yo no lo hice, soy consciente, salté 340 al 344 y dejé en el medio el artículo 341 del Código Penal. Entonces, hoy lo que voy a hacer es, primero redondear el concepto de rapiña, que ayer no lo terminamos de ver, lo que yo quería analizar, cuando me di cuenta que estábamos en una hora ya de charla y esta charla puede ser mucho más de 40 minutos. A los que me conocen personalmente saben que mis clases son hasta que me avisan que terminan. Y bueno, acá no hay quien me avisó, o sea que hasta que no me percaté del relojito, seguí. Y por otra parte, quiero volver a analizar un agravante del delito de hurto, que es el dibujo que vamos a realizar entre el hurto y la rapiña. Ayer habíamos terminado de ver la rapiña. Entonces nos quedamos diciendo que era una violencia o amenaza para hacerse de la cosa ajena mueble. Pero no hablamos, porque el tiempo no nos dio. Yo hubiera preferido hacer todo junto, pero hay una continuidad de este tipo de cursos que están en la plataforma, de redondear el concepto de la rapiña. La rapiña, ese delito contra la propiedad mueble con violencia en la persona, tiene dos modalidades. Una especificada en la parte primera del artículo 344
y otra en la parte segunda. Yo les había dicho que salvo en casos excepcionales, que ya lo vimos, transcribo el artículo en la transparencia o en la diapositiva. De lo contrario, los invito a que ustedes lean en el código, tanto sea vía online, lo pueden mirar desde su teléfono, una computadora, lo que fuera, para no tener que perder tiempo en estos minutos que vieron que son medios cortos y que al final hay que sacarle jugo lo más posible. Entonces, cuando una persona comete el delito de hurto mediante violencia o amenaza, o sea, se hace de la cosa mediante violencia o amenaza, eso se denomina rapiña propia, que está en el numeral primero, no tiene numerales, es un parágrafo, del 344. O sea, me hago de la cosa ajena mueble mediante violencia o amenaza. O me la das o lo amenazo para conseguir. O sea que en la base está el hurto, me hice de la cosa ajena, pero en vez de sustraerla de la persona, se la solicito mediante violencia o amenaza. Se la exijo. ¿Por qué decimos que hay dos modalidades? Bueno, porque ese delito de rapiña que denominamos propia, en el cual la persona se hace de la cosa ajena mueble mediante esa violencia, puede ser partido en el tiempo. Esto no lo hablamos en su momento porque la extensión de este curso no nos da, y en las próximas veces que trabajemos derecho penal se va a analizar y se va a volver. No es metodológicamente de lo mejor, pero sí, ustedes no se pueden llevar esto porque el programa es largo y nos pide esto. Entonces yo quería ser abarcativo de muchas cosas, pero tampoco terminar apretando para que esto se revierta. Entonces, cuando una persona comete el delito de rapiña, yo estoy amenazando a la persona, por favor, dame esto, o te lastimo, o dámelo sin hablar, con un arma de fuego amenazando, y atrás mío viene otra persona que me dice, bueno, queda detenido porque es una persona que tiene un arma y, bueno, se acuerdan de la legítima defensa, o es un policía, y yo ahí, bueno, tengo que ceder y entregar. Ese delito es una rapiña que se puede castigar en grado de tentativa, o sea, porque si bien empecé a cometer el delito, no pude terminarlo, bueno, por esas razones que les cuento. Ese es el numeral primero, la parte primera de la rapiña. O sea, para conseguir la cosa, yo aplico violencia o amenaza. Pero ¿qué pasa en el numeral segundo del 344 del Código Penal, lo que denominamos rapiña impropia? Bueno, aquí lo que vemos es casualmente partido en dos el delito. Vieron que yo le decía que en la base de la rapiña está el hurto. Bueno, en el artículo 344, la segunda parte, esto es un hurto en el cual yo me hice de la cosa ajena mueble mediante sustracción, y una vez que soy, o se advierte ese hecho, soy descubierto, alguien me lo impide luego de haber sustraído. Yo no apliqué violencia o amenaza para sustraer la cosa. Lo que hice fue sustraer, cometer un hurto, y luego lo que hice fue, para quedarme con la cosa, o para lograr mi impunidad, o sea, para escaparme para mí o para mis cómplices, utilizo la violencia o la amenaza. O sea, el artículo 344, numeral primero, o primera parte, dice, bueno, yo me hago de la cosa mediante violencia o amenaza. Si me impiden de alguna manera, bueno, delito tentado de rapiña me aplicarán si me formaliza en un proceso penal. Eventualmente me sentenciarán. Ahora, si yo cometo un hurto, y luego cometí el hurto, para mantener la cosa en mi poder o mi propia impunidad o la de quienes me colaboran, aplico violencia o amenaza, ahí ya no voy a poder decir, si alguien me detiene, que ahí yo voy a hacer una tentativa de rapiña. ¿Por qué? Porque al cometido ya el hurto y aplicar la violencia, la rapiña está consumada, lo que significa que la rapiña impropia no va a admitir tentativa y siempre va a ser una tentativa consumada. O sea, cuando aplicamos la violencia o la amenaza luego de haber cometido el delito de hurto, eso significa que
eso va a ser castigado como rapiña consumada y no rapiña en grado de tentativa como era en la primera parte del 344. O sea que lo que hace la diferencia es conseguir la cosa con violencia y no querer mantener la cosa mediante violencia. Es el cambio de la figura. Dicho esto, que debería haber sido dicho en la sesión anterior, pero que era para redondear el concepto, vuelvo a hablar no ya de la rapiña ni del hurto específicamente, ya lo damos por dado, sino que hay que hablar de una agravante específica del delito de hurto que está prevista en el artículo 341, numeral tercero del Código Penal. ¿Por qué? Hay varias agravantes, pero me quiero detener en esta, porque esta agravante es la que se ve habitualmente, se ve normalmente por su asiduidad o continuidad de cometimiento. Inclusive me han consultado que no han encontrado en la lectura del código, algún alumno, este concepto. Me dice, doctor, yo no he encontrado, profesor, dígame dónde puedo encontrarlo, el delito de arrebato, porque nunca, yo he leído y no encontré el arrebato. Bueno, ¿qué sucede? En el artículo 341, edición tercero, que ahí sí lo transcribo, ustedes lo pueden observar ahí, dice, si es sustracción, o sea, la sustracción recuerda que es el verbo nuclear del delito de hurto, ¿no? Apoderamiento con sustracción, se efectuará sobre personas en estado de inferioridad psíquica o física, o con destreza, o por sorpresa, mediante despojo de las cosas que la víctima llevará consigo. Yo específicamente me refiero al despojo, o sea, arrancar, despojar la cosa que lleva la víctima. Recuerden que la víctima podía ser el propietario, el tenedor o el poseedor, no importaba la vinculación con la cosa, sino que fuera ajena para quien la sustraía. Pero voy a hacer un parate acá. ¿Por qué? Porque en este numeral hay varios conceptos. Por ejemplo, dice, por destreza, por ejemplo. Bueno, la destreza es la famosa punga, o sea, una modalidad que significa que la persona le es sustraída ese elemento que lleva sobre sí mismo, o una cartera, un portafolio, sin percatarse, mediante la destreza de la persona que tiene en sus manos, la habilidad para extraer un bien de alguien que no lo percibe. No hay hoy en el siglo XXI punga, hoy es pura y simple arrebato o rapiña. Pero sí, existió, ¿cómo que no? Hasta se hablaba de una escuela chilena, que eran verdaderos maestros en el arte de la punga, que venían a Uruguay hasta dar clases ya. Por supuesto, esto no es que sea una agencia que salía en una publicidad, pero quienes estudian, quienes saben, lo decían. Mucha gente en lugares muy concurridos, lugares en los cuales la gente está apretada, que tienen dificultad de movimiento, por ejemplo, en los ómnibus, donde se va apretado a las horas pico, la gente tenía esa destreza de hasta meterle una mano dentro de un saco a un hombre para sacarle una billetera, por ejemplo, o la cartera a una mujer, no romperle la cartera, no tajeársela, sino abrirle la cartera y sacarle algo del contenido. Eso sería la destreza. Pero yo me voy a referir, le decía a ustedes, al despojo que se denomina arrebato. O sea, ese famoso arrebato que ustedes ven, que todo el día en la prensa, el arrebatador o quien arrebató, en realidad es el agravante del despojo. Y ese despojo es esa línea gris entre el hurto y la rapiña. ¿Por qué es una línea gris? Bueno, el despojo es una agravante del delito de hurto. O sea, para que exista el despojo, tiene que existir el hurto. Y el hurto es apoderarse con sustracción de la cosa ajena mueble con violencia en la propia cosa. O sea, la violencia siempre es efectuada en la cosa, por lo que el arrebato es ni más ni menos que una agravante de un delito que se consuma el hurto. No así el caso de la rapiña. Entonces, ¿cuál es la zona gris? Bueno, la persona se hace en la rapiña, el objeto mueble ajeno,
mediante violencia o amenaza. En el arrebato, la persona se hace despojando a la persona, no ya sustrayéndosela sin que se entere, sustrayéndosela sin que la persona llegue a notar y luego se percate, sino que se la arranca a la persona, se la despoja. Cuando la persona va caminando por la calle y se le arranca la cartera a una dama. ¿Qué sucede? A veces, en ese arrancarle la cartera a la dama puede caer y la dama puede lastimarse. Ahí lo que va a haber, formalizado, no entremos en la prueba del delito, este es el laboratorio, es el aula, es la cátedra, así que vamos a dar todo por probado. El juez dirá, bueno, es un delito de hurto agravado por el inciso 3 de 341, despojo, en concurrencia con un delito de lesiones, depende de cuál fue la lesión que la persona tuvo, si tuvo más de 20 días de recuperación, peligro de muerte, o al revés, será grave, será leve, o lo que fuera. La diferencia es que la rapiña ya está incorporada esa lesión que le puede causar, excepto que sea una lesión que se exceda del campo, porque la rapiña tiene un castigo muy, pero muy grande, y a su vez dice hacerse de la cosa mediante la violencia o la amenaza, exceptuando que fuera esa violencia inusitada que vos terminás lesionando de determinada manera, podrían concurrir. Lesión leve, un golpe, quedaría dentro del delito de rapiña. Hice esta situación especial de detenernos un poquito para que se den cuenta de esa zona gris, pero vieron que era mejor verla después de haber visto el delito de rapiña para que tuvieran bien un delito. Otro delito de esa zona intermedia o gris. Ayer les hablaba a ustedes de una ley que hubo en el año 2000. Bueno, en el caso del delito de hurto, esta agravante, junto con otras, la penetración domiciliaria, tenían una pena de penitenciaría, porque era una agravante muy especial que duró del 2000 al 2005. Luego eso se derogó, vio en todas igual a lo que estaba originalmente. O sea, se ha intentado hacer algo. Yo le digo, es una zona gris, porque puede haber una lesión de la persona a raíz del despojo, que bueno, que hay que considerarla como un delito autónomo, o sea, que van a concurrir el delito de hurto agravado por el inciso 3 del 341 más la lesión. Culminamos por acá este delito y ahora quiero entrar, antes de terminar este curso del día de hoy, y hoy terminamos el curso semanal, otros delitos, pero esta vez me voy a dedicar a los delitos contra la administración pública. ¿Por qué? Porque la propiedad teníamos que seguir trabajando como título, pero no nos da. El programa hay que hacerlo de una manera diferente si fuera presencial y mucho más diferente al ser online o virtual. Entonces, ¿por qué voy a la administración pública? Bueno, porque hay delitos que tienen que ver con la función específicamente pública y que pueden vincularse a la actividad. Entonces, quiero hacer nada más que unos poquitos delitos, para que se tenga una idea aproximada de lo que habíamos dicho cuando hablamos de la estructura del delito, cuando hablamos de los sujetos del delito y cuando hablamos de la modalidad de los delitos. Acá lo que tenemos es otro título del Código Penal que defiende otra objetividad jurídica tutelada. Habíamos hablado de la integridad física y moral del hombre, dijimos que era la vida en toda su extensión, pre-nacimiento, desde el nacimiento hasta la muerte y posmuerte. Luego hablamos de la propiedad, o sea, y hablamos de la diferencia que tenía que ver la vinculación jurídica, pero que era un bien objeto y todo lo demás. Y ahora, el sujeto pasivo del delito es la administración pública. La administración pública es algo que, y hoy que estamos viviendo esta situación tan crítica con todo lo que está pasando, es como algo inabarcable para el entendimiento. A veces uno dice, ¿qué es la administración pública? ¿Son edificios, sillas, computadoras? No. Eso es los elementos con que se desarrolla el hacer público. Yo acá
hablamos de lugares privados, digo, pero cuando estamos en clase, digo, la Dirección Nacional de Educación Policial es sillas, pizarrones, las computadoras y los cañones. No. Son las personas que llevan adelante la administración pública. Por eso que la Constitución de la República dice, ¿no?, que la función pública es que la persona está para la función política que hizo. Ya, cuando uno asume una responsabilidad, tiene que pensar que si bien el presidente y todos sus ministros, en ese poder ejecutivo, o los senadores y diputados en sus cámaras que representan el poder legislativo, y la Corte de Justicia, representada por sus ministros, por sus jueces, por sus funcionarios, son poderes del Estado, pero no existirían como tales si no existirían esas personas. Bueno, nosotros, quienes en algún momento estamos realizando una función pública, debemos tener eso presente. Y no es que la persona tenga el carácter de presidente de la República, de ministro de Estado, o se tenga la función de controlar los medidores de agua. No sé si ahora son electrónicos, digo, pero lo que fuera. O sea, todos en cada medida realizan una función pública. Cada uno representa al Estado en su totalidad, que no es más ni menos que todos nosotros juntos, porque los sueldos se pagan de lo que algunas empresas recaudan, pero otros se pagan de los impuestos, y eso es, hay toda una conjunción que hoy mismo se está poniendo sobre la mesa, por de alguna manera, con todo lo que está pasando. ¿De quién hablamos acá? Del funcionario. Y el Código Penal, la definición de funcionario público, que yo evité ponerla acá, pero que es muy clara y dice que el funcionario público es todo aquel que está vinculado a la función pública, ya sea por un contrato, por una función de hecho, temporal, todo aquel que está vinculado. Y hay un artículo muy claro que lo dice, que podemos verlo, pero quiero que no se nos vaya tiempo de vuelta como en la sesión anterior y quedemos con algunas cosas. Entonces, acá, quien va a cometer el delito, aquel sujeto activo que definimos hace unas sesiones para atrás, es el funcionario público. Y ese funcionario público es el que está vinculado a la función. Que dijimos en otra charla que había sujetos activos que eran el qué, o sea, que eran singulares e incondicionados, sin ningún tipo de condición personal o innominado, y otros que eran nominados o de condición. Hablamos de los abogados, de los procuradores, hablamos de los jueces, de los policías, acá hablamos de funcionario público, en general. Y vamos a analizar 3 primeros artículos, que son los cohechos. Yo les estoy invitando a ustedes a hacer la lectura del artículo por la extensión de este tipo de presentación. Pero les voy a hablar desde los elementos del delito para que ustedes, con la transparencia, con la diapositiva y la lectura, tengan una visión acabada del tema. Dijimos que es un pasivo quien sufre las consecuencias del delito, como bien dijimos el primer día o segundo día, ya no recuerdo, es la administración pública. Y quien comete el delito es el funcionario público. ¿Qué es un cohecho? Bueno, un cohecho es que un funcionario público reciba una retribución que por supuesto no se le debe, o acepte una promesa, tanto sea para sí o para otro, para ejecutar un acto de su empleo. O sea, al funcionario público se le paga un sueldo por hacer su trabajo. Sin embargo, en el cohecho, la persona recibe dinero de parte del particular para hacer lo que se le paga por hacer, ni más ni menos. No hace nada indebido, bueno, ni más ni menos que recibir, quiero decir, pero está haciendo su propio trabajo, o sea, él lo va a hacer igual, pero recibe para hacerlo. Quizás decirle, bueno, mire, su expediente, viene Juan y le pregunta al funcionario público Pedro, mire, yo vengo por el expediente 01. Ah, mire, el 01 está en el lugar 25. Entonces puede salir, digamos, para el día tal.
2 semanas. Oh, pero qué horrible, sí, vio, esto es así, es un expediente por día. Entonces, el hombre le acerca un dinero a este funcionario que lo único que hace es agarrar el expediente que estaba en el lugar 20 y ponerlo en el lugar primero, por lo que se va a sacar más rápidamente el expediente. Eso es ni más ni menos que un cohecho simple. El recibir una retribución que no se le debe, para eso recibe su salario, ¿tá? O aceptar la promesa, porque diga, mire, si usted me mueve el expediente y me lo pone en el primer lugar, yo le abono. Recuerda cuando hablamos del homicidio, o promesa de precio moderatoria. Entonces, igual, acepta una promesa o acepta una retribución no debida por efectuar un acto de su empleo. Este artículo, que es el 157, como ustedes están observando, de la transparencia, tiene un segundo numeral que habla justamente que la persona, lo único que cambia con respecto a sujeto activo, sujeto pasivo, es todo igual. Lo único que cambia es que esa retribución o esa promesa la recibe por un acto funcional que ya cumplió. No es que le diga, yo te llevo el expediente, sino que recibe por haber hecho lo que se le paga para un sueldo realizar. Yo sé que uno dirá, pero existe, bueno, sellar esto desde otro punto de vista, no me podría, nadie quiero poner en la ética porque me puede llevar no una hora, pero sí podemos hablar de que existe ahora una muy nueva ley de transparencia en los funcionarios públicos, muy reciente ley, pero antes teníamos la ley de uso abusivo del poder público o anticorrupción, aquella ley del año 98 que reformó mucho esta parte del título 4 del Código Penal, y después hubo un decreto, el 30 del 2003, que justamente se refería a esto. ¿Por qué? Porque, claro, es cierto, se pueden recibir lo que se denominan dádivas, retribuciones, compensaciones menores, ya. Alguien que, bueno, que fue a una oficina y explicó, mire, yo necesito urgente este papel porque si no llevo este papel pierdo otra cosa, póngale, que vaya a un registro público y diga, mire, se me cae la promesa, o una venta, o pierdo tal negocio, o me pasa esto, y bueno, atendida la circunstancia de que el hombre viene con una situación urgente, bueno, le hago el favor y se lo hago más rápido, lo que me podría llevar 2, 3, 4 días, y le pusiera pase, cumpla, se venga, vaya, comparto el informe, firmó el gerente, lo agarro, lo llevo y lo hago en el momento. Mire, caballero, venga mañana que se lleva el papel esto y bueno, va a poder hacer su negocio. Bueno, el hombre agradecido va y compra, no sé, una caja de bombones, un paquete de sándwiches. Bueno, eso, el mismo decreto 30/2003 dice, bueno, son pequeñas retribuciones, son dádivas. Un kilo de sándwiches para compartir una oficina entera por algo que fue, bueno, hacer algo más rápido. No es algo que pueda considerar día o algo que podía, también hay que ver en qué momento, en qué lugar lo que es. Si le da un sobre con un montón de dólares, bueno, uno diría, me parece que esto no. Dice que cuando la limosna es muy grande, hasta el ciego o el santo desconfía. Pero también está lo otro, que es muy importante analizar, que también es el hecho de que hay momentos que son normales, como por ejemplo son los fiestas tradicionales, por ejemplo. Bueno, ahí sí se utiliza, bueno, el envío de canastas, que son elementos que se realizan específicamente para obsequiar en las fiestas tradicionales. Entonces, no es que siempre se esté mirando, el funcionario público tiene que además cuidar la función, no es solamente serlo, sino parecerlo, porque se está mirando, se le paga un salario para que haga una función. Entonces, hay que diferenciar, bueno, lo que se puede hacer y lo que no se debe hacer. Hoy la nueva ley, que vamos a analizarla en otro momento, porque está previsto que hagamos esta presentación de otros tipos de materias, pasando por la ética, vamos a analizar esa ley y vamos a analizar. Vamos a ver el último de los cohechos. El cohecho calificado, no sé si ustedes podían ver la transparencia, a mí me demoró mucho en aparecer, por eso que me demoré un poco haciendo un movimiento con la mano.
yo quiero que ustedes la vean, es, digamos, que la otra cara de lo que estaba explicándole a ustedes. ¿Por qué es la otra cara? Bueno, porque es el cohecho simple era recibir un dinero o una promesa por realizar un acto de su función. El subsiguiente era por un hecho de su función ya realizado. Acá no. El calificado, de ahí que se denomine cohecho calificado, está calificando, digamos, un poco más el acto del cohecho, porque lo que hace el funcionario público es recibir un dinero, aceptar una promesa, por retardar u omitir un acto de su empleo. O sea, no es hacerlo o cobrar por haberlo hecho. Acá es al revés. Acá retarda u omite un acto por el cual cobra su sueldo. Es como decir, bueno, mire, vengo porque me citaron, acá me acaban de notificar que tengo una multa. Y me dijo que viniera antes de 10 días porque si no pasa jurídica y me van a salir a cobrar judicialmente. Y el funcionario dice, sí, claro, que multa esto, lo otro. Dice, bueno, mire, se podría hacer esto. Bueno, ¿cuánto me saldría a mí que esto se demorara un poco? Bueno, mire, si lo pongo en un cajón, esto va a quedar por meses en el cajón. Y cada vez si tiene suerte, capaz que nunca lo encuentre. ¿Cuánto me sale esto? En particular le paga al funcionario público para que él o esconda ese recibo, ese expediente, y bueno, y eso se demore, eso es retardar, u omite, que es lo mismo. O sea, bueno, mire, yo vengo acá a notificarle de que usted tiene que pagar. Mire, usted no me vio, sírvase. Me presenté en la casa de Pedro y Pedro me dicen que no vive más ahí. O no lo encontré y hablé con un vecino y dicen que no lo he visto nunca por acá o se mudó. Eso es. Que también se ve en el último de las tipologías que dice ejecutar un acto contrario a los deberes del mismo. Si voy a notificar y digo que no lo encontré, aunque me encontré con él, pero me dio un dinero, es ejecutar un acto contrario. O sea que el dinero o la promesa o el provecho se tiene que dar por diferentes elementos, 3 importantes. O retarda un acto, u omite un acto, o ejecuta un acto contrario. De ahí la calificación del cohecho. Me parece que esta parte así estaría bien dada para lo que yo quiero que ustedes se lleven en este primer curso, que es el enfrentamiento a esta materia. Y no puedo terminar el curso, no quiero terminar esta parte de este curso sin hablar de 2 artículos que también están dentro de este capítulo, en otro capítulo quiero decir, pero que hacen mucho a la función pública. Y hoy también están siendo, digamos, de una manera cuestionados porque se aplican o no se aplican. Y como recibo de los 2 lados informaciones, y uno también lo ve en su trabajo permanente, no quería dejar de ver estos 2 artículos. Miren, estamos hablando ahora del artículo 171 del Código Penal. Yo acá le decía, algunos van a ser transcriptos y otros no, porque la mecánica del artículo es que ustedes puedan analizar conmigo el artículo. Esta vez sí, es corto, da para analizarlo y surge de la propia lectura del artículo. Yo tengo que hacer una especie de movimiento para poder ver el artículo porque ustedes tienen de frente y yo no. Pero digamos que si lo parafraseo es el atentado se comete con violencia o amenaza contra un funcionario público. O sea que ahora, en realidad, el sujeto pasivo no es la administración pública, sí lo es, evidentemente, pero es la persona del funcionario público que recibe la violencia o la amenaza por alguno de los fines que va a especificar en 4 numerales que ustedes tienen frente a ustedes. El primero es de impedirle al funcionario asumir la función o tomar posesión del cargo. Hace unos años esto fue muy notorio cuando una señora jueza penal era designada por sus superiores, la Suprema Corte de Justicia,
como jueza civil, o sea, abandonaba la esfera penal y concomitantemente unos temas que manejaba derechos humanos, lo que molestó a determinados colectivos, y se presentaron en la Corte para impedir que la jueza jurara como jueza civil, que implicaba dejar los casos penales en manos de otro juez. Imagínense que es algo impensable que viniera un juez a no seguir trabajando los juzgados, los expedientes, y menos que se pusieran en contra de una designación que, entre comillas, si bien es lineal, significaba un ascenso. Esta doctora, la doctora Mota, no podía presentar su juramento, y con ella algunos más, porque su juramento era con varias personas, porque determinadas personas fueron y se presentaron en la Corte e impedían que se realizara el acto de asumir como juez letrado, ¿no? Tomar posesión del cargo de juez letrado en civil. A la señora ya tenía un cargo que era juez letrado en lo penal. Los que hicieron ese delito fueron procesados por el delito de atentado. Como es reciente, hace unos años, hará capaz que no llega ni a 10, pero capaz que mucho menos, por supuesto. Es bueno que se vea cómo se puede trabajar. Pero también está el ejemplo es para que se den cuenta de que cómo se desarrolla el atentado en cuanto a ese primer numeral. Después, los otros numerales son claros y hablan de, bueno, estorbar el ejercicio, de obtener la renuncia del funcionario público y, a su vez, la prepotencia, el odio, el menosprecio. Eso es el atentado que se puede dar contra el funcionario público. Yo quiero que ustedes lo vean porque yo hablo de un funcionario público especial, que es el funcionario policial. O sea, lo que estamos conversando en estas transparencias. Luego, sí quiero hablar de un delito que además ha tenido alguna última reforma en estas nuevas leyes que se han dictado. Las agravantes del delito de atentado, ¿tá?, que son las que figura el artículo 172, que me imagino que a esa altura del partido ya lo pueden tener frente a ustedes, yo todavía no lo estoy viendo, y así que ustedes lo van a poder leer mejor que yo. Hay 5 numerales, y bueno, y tiene que ver con que por el número de las personas que ejerzan esa violencia, tiene que ver si es contra 2 funcionarios públicos o contra un cuerpo, creo que se denomina político, administrativo, judicial, significa los elementos que tienen que ver justamente con... Es más que nada para que se den cuenta que es o por el número de personas que atacan, o a las personas, porque ¿a qué se refiere? Bueno, a los poderes públicos, la tripartición, poder político, administrativo, judicial. Político quiere decir el Parlamento, el administrativo quiere decir el Poder Ejecutivo, y el Poder Judicial, bueno, su propia palabra lo dice, desde la Suprema Corte de Justicia para abajo. Y luego es o que la violencia sea con armas de fuego. En realidad, el delito habla de armas. Y ya hablábamos, creo que en clase en algún momento lo dijimos, si no me equivoco, lo voy a retirar ahora, y capaz que hay gente que no me tuvo en clase a mí, como que también es lógico, que al decir armas, en el artículo 172, se refiere a la definición de armas del artículo 293 del Código Penal. Yo me equivoqué, y la equivocación que puede tener cualquiera, hago mía esa palabra. Cuando habla de armas, se refiere a armas propias o impropias, el artículo del Código Penal. Acá habla de armas, o sea, si esta violencia se ejerciera por medio de palos, por medio de piedras, también podrían ser vinculadas a un arma impropia. Así que, en realidad, yo me equivoqué en arma, por favor. Arma es cualquier elemento que se pueda ostensiblemente usar para lesionar, lastimar. ¿Ya? Y, por supuesto, la calidad de jefe promotor o la elevación jerárquica, que cuanto más el funcionario público tiene un alta, esa es un agravante, porque hablamos de la jerarquía. Y como último, porque después algunas de estas agravantes, la 2, 4, la 5, son agravantes que se van a utilizar para el delito que viene ahora, que es el delito de desacato. Casualmente, este delito es el que ahora está siendo estudiado.
una especie de formulación de proyecto que no se ha sacado todavía en el Parlamento, pero que quieren analizar cómo se va a analizar. Y acá también lo transcribí en esta transparencia de la que ustedes están viendo, pero que va a ser objeto supuestamente de alguna reforma. No es lo que está vigente ahora, es bueno que lo analicemos, que lo veamos, porque acá habla justamente de el funcionamiento de la autoridad, o sea que el medio público es, el verbo nuclear acá es menoscabar la autoridad. En el proyecto que yo he tenido en mi poder, que iba a ponerlo acá, y dije, mejor no lo pongo para no tener ningún tipo de inconvenientes. Les puedo remitir a ustedes que lo lean si quieren para que vean ahora quién es acá, cómo cambia. Acá se menoscaba la autoridad funcionario público. ¿Qué quiere decir? Bueno, que el menoscabo está previsto, o sea que, bueno, no hacen caso a la autoridad menoscabando esa autoridad que los funcionarios tienen. Por eso me refiero, el funcionario público es cualquiera, pero yo me estoy refiriendo a la autoridad policial que nos importa a nosotros. Imagínense, ofensas que pueden ser reales, tiene que ver, tanto sea enfrente al funcionario público, ¿no? O sea, en el lugar que ejerce la función, o sea, una ofensa real es dentro de una comisaría, por ejemplo. Pero bien, si cuando decimos juzgado queremos decir donde se encuentre el juez, podemos decir que el procedimiento policial se hace en la comisaría, en la zona, en el departamento o en la calle. Es el policía que hace la función policial. Brevista del artículo 168, como he visto veces tantas veces, de la Constitución de la República. O la desobediencia abierta al mandato de que tiene, que ostenta, ¿tá? Y es bueno que leer esta parte del artículo. Yo les remito a ustedes, por eso que se los puse ahí para que lo vean, que claramente el artículo dice que nadie será castigado por manifestar su discrepancia. Una cosa es discrepar y otra es menoscabar. Eso es porque vivimos en un Estado republicano, democrático de gobierno, en donde existe la libertad de expresión. Pero tampoco esto significa pasar por encima ni del artículo 8 de la Constitución, el principio de igualdad, ni el artículo 10 de la libertad. Acá sí, si esa manifestación de discrepancia menoscaba la autoridad, ya no es manifestación de discrepancia, ya que hay una línea fina que hoy, lamentablemente, acá no tengo ningún inconveniente en decirlo, en un lugar que va a quedar grabado, no se está respetando eso. Se hace mucho hincapié en esto, en manifestar la discrepancia, no mirando que se está menoscabando. Lo digo para que quede sin ningún inconveniente. Hay que trabajar sobre eso, porque una cosa es discrepar. Yo entiendo que usted discrepe y lo voy a respetar. Recuerde lo que decía aquel autor, ¿no? No pienso como tú, pero voy a dar mi vida para que puedas decirlo. Porque claro, si no puedes tú, tampoco voy a poder yo, o el poema de Brecht. No interesa eso, pero hay que hacer hincapié en esto. La discrepancia sí, el menoscabo es delito. Y la última parte de este delito de acato, con lo que quiero terminar, este encuentro de hoy y el encuentro semanal del curso, es esta última parte que se agregó por la ley de violencia hacia la mujer basada en género, que es el incumplimiento de la medida cautelar que se le impone en un proceso judicial, por supuesto, de protección a la persona cuando es un proceso de violencia de género, doméstica o sexual. O sea, tiene que ver el incumplimiento de la medida. Bueno, por ejemplo, si el juez ordena no se acerque a 500 metros y la persona va y le golpea la puerta, está ni más ni menos que esté incumpliendo la medida de no acercamiento. O si le dicen no se comunique por ningún medio y le manda un WhatsApp, por ejemplo. No la llamé por teléfono, bueno, lo mismo. Es no comunicarse por ningún medio. Bueno, tuvo que agregarse esto porque, claro, al no estar previsto específicamente y decir, bueno, menosprecio y esto y aquello y lo otro, los jueces no eran muy afectos a castigar por desacato a aquellas personas, porque se lo enviaba la justicia de familia o especializada en violencia hacia los juzgados penales y no le encontraban. Bueno, hace 2 años, porque esta ley de 2018, la ley de violencia de la mujer basada en género, le agrega este último numeral y ahora sí, ningún juez puede dejar de atender la denuncia que se plantea frente a esa persona que, ojo, que tiene una medida cautelar impuesta judicialmente. O sea que acá no estaba diciendo que sea nada que no sea legal,
como hablamos del principio de legalidad, y que esté dispuesta por un juez, que será competente con todo lo que podemos hablar después en procesal penal. Pero una persona que incumple una medida impuesta judicialmente, que es cautelar justamente para la protección de la persona que es sometida a violencia de género, doméstico sexual, será formalizada, eventualmente condenada por el delito de desacato por incumplir ese tipo de órdenes. Estamos terminando el curso de Derecho Penal Online. Traté de que fuera entendible, claro, que fuera bastante corto y que le llegara rápidamente a ustedes. Recuerden que muchas veces va a tener que leer el Código Penal para apoyarse y otro, la transparencia misma lo dice. La explicación es nuestra. Así que lo que le pido, por favor, es que estudien. Van a recibir preguntas después de cada charla y también el examen final que va a ser comunicado por las vías administrativas correspondientes. Yo le agradezco la atención.